poda, talado de árboles, fumigación, control de todo lo que es insecto, fertilización. ¿Tenés problema en tu jardín? Llama a El Jardinero. Permanente contacto por el 097-987-154. El Jardinero. ¿Desea ambientar su casa con la mejor iluminación, pero le consume mucho? Cambie la iluminación a LED. En Energy Green tiene el ahorro y el diseño que busca: lámparas LED, plafones, tubos, reflectores y una variedad en iluminación vial. Y por si fuera poco, venta e instalaciones de calentadores y paneles solares. Energy Green, en General Flores 2860, esquina Pedernal. Horario de atención al público de 9:30 a 18 horas. Energy Green. Estamos aquí en el Parque de los Aliados, en el estudio del doctor Leonardo Mancino, doctor musicólogo, un hombre que lleva en sus venas corriendo la música. Y quedamos pendientes del bloque anterior, invitamos a ver el anterior para que ustedes vayan sabiendo cómo lleva el hilo un hombre que conoce mucho de estas cosas. Y quería saber cómo se introduce lo comercial a la música y qué repercusión tiene en el arte las cuestiones comerciales. Bueno, eso me trae a la memoria el ejemplo de la ciudad de Venecia en el siglo XVII y en referencia a lo que fue el surgimiento de la ópera y el primer gran cambio estilístico que tiene la ópera, que fue de hecho producto de un tema comercial. En Venecia, si no me falla la memoria, en 1638 se construye el primer teatro público para representar óperas. La ópera más antigua cuya partitura sobrevive y puede representarse es una ópera de Claudio Monteverdi, el Orfeo se llama, y es de 1607. El origen de la ópera fue un origen, digamos, muy intelectual, producto del estudio de toda la cultura grecolatina que se hizo a finales del Renacimiento, comienzos del Barroco. Era muy reciente la imprenta, era una época más o menos como la que estamos viviendo ahora. Nosotros tenemos 20 años de internet. En aquella época tenían en aquel momento 20 o 30 años de imprenta. Entonces lo que empezaron a hacer los italianos del norte, que tenían muchas motivaciones intelectuales, fue a traducir todo lo que conocían de la literatura griega y de la literatura romana, o sea, lo que estaba en griego y lo que estaba en latín, lo empezaron a traducir al italiano y por primera vez se empieza a difundir porque lo pueden imprimir. Hablando de impresión, ¿qué papel juega el solfeo, el estudio? Es decir, ¿cuándo se necesitan las partituras, la imprenta, lo gráfico para interpretar las piezas musicales? Bueno, ese es otro gran tema, pero me permitís que termine una cosita del otro que me quedó ahí colgada. Entonces, cuando surge esa ópera, surge con la motivación de recrear la forma en que los griegos interpretaban sus tragedias en el teatro. Y los barrocos italianos del norte pensaron que lo hacían de forma entonada, de forma cantada. Entonces las primeras óperas duran 3 horas y son todo como un recitado o una declamación. No existía el aria todavía. El aria donde canta una soprano, canta un tenor y todo el mundo sale tarareando o sale silbando. No había surgido la figura de la diva o del divo operístico. En cambio, justamente por un tema comercial, en Venecia
cuando la motivación o el público deja de ser un público motivado por algo intelectual y la búsqueda y el rescate de una práctica artística remota, y empieza a ser algo que es, la ópera empieza a ser algo que es un producto de entretenimiento que se sostiene por la venta de una entrada en un teatro. Cambia totalmente el estilo, surge el aria, surgen los virtuosismos, los cantantes ganaban en dinero muchísimo más que lo que ganaban los compositores porque eran la atracción. Es un poco la diferencia que puede haber entre un cine arte y un cine comercial de efectos especiales, ¿no? Entonces ahí está un poquito ese es un ejemplo. Esa batalla entre lo artístico y lo comercial. Sí, un poquito es eso, ese tire y afloje, que siempre se da en todos los ámbitos de la vida, que es buscar un equilibrio entre las cosas. Quedó pendiente lo del solfeo, lo de la imprenta, lo de cómo se comienza a interpretar a través de la lectura de la música. Bueno, justamente ahí esa es una característica propia de nuestra cultura occidental, de la música occidental. A ver, para decirlo de forma muy sintética, toda nuestra música de Occidente surge, y la notación y el solfeo y la lectura, primero el manuscrito y después la imprenta, surgen por una necesidad, como decíamos anteriormente, y esa necesidad fue justamente a partir de la práctica musical de la liturgia cristiana, que tiene una influencia de la tradición hebrea anterior, y en la liturgia, en las misas o en los oficios religiosos, que eran manifestaciones, digamos, profesionales, religiosas, porque se hacían únicamente en conventos o en monasterios, lo que se entonaba era lo que llamamos, en términos genéricos, canto llano. Después hubo un Papa Gregorio en el siglo VII que organizó todo el repertorio musical dentro del año litúrgico, y entonces se empezó a llamar canto gregoriano. El hecho es que en torno al año 1000, los sacerdotes, para ser sacerdotes, tenían que estudiarse toda la música para poder entonar estos cantos en los oficios o en las misas, y está estimado que tienen estos cantos una duración aproximada de unas 80 horas. Es como decir que tú te aprendés de memoria y podés ejecutar o cantar la obra completa de Beethoven y Wagner junta. Entonces surgió la necesidad de tener que escribir, porque la gente no se podía aprender 80 horas de música de memoria y mantenerla. Y empieza a surgir un proceso de notación de la música. Primero con unos símbolos que se llaman neumas, que van describiendo el recorrido de la melodía, si se mantiene, eran unos puntitos, si suben o si bajan, eran como una B. Y ahí nace lo que hoy conocemos como el solfeo. Ahí el solfeo nace en torno al año 1050 por un monje llamado Guido, que trabajó en la ciudad de Arezzo y que le dio a los sonidos nombres a partir de un canto en latín. Era U, Re, Mi, Fa, Sol, eran las primeras sílabas de las palabras con que empezaba el texto de esa canción. Entonces, Do, Re, Mi, Fa, Sol, de ahí viene solfeo. Le dio el nombre a las notas, las empezó a ordenar en un tetragrama, o sea, en un sistema de 4 líneas. Después la melodía se amplía y se pasa al pentagrama. Primero se anota la altura del sonido, si es un do, si es un sol, si es un si. Mucho tiempo después empieza a notarse el ritmo, y fue toda una evolución de 1000
500 años para llegar a la notación que tenemos hoy en día y al solfeo que nos enseñan hoy en día. Hemos hecho un repaso por la música, creo que de todos los tiempos, hablando desde la ópera, hablando de las distintas geografías del mundo entero. Nos interesa en el próximo bloque entrar más al tiempo contemporáneo. Y voy a dejar pendiente una pregunta que yo estoy seguro que te hará pensar. ¿Todo lo que se escucha hoy en día se puede llamar música? No me lo contestes ahora. En un ratito estamos nuevamente con ustedes con Leonardo Mancino, doctorado en música.